Bienvenidos al segundo programa de Mask Crossing Singer. Hoy conoceremos al primer expulsado del programa y también veremos qué vecino o vecina se esconde debajo de esa máscara. Además conoceremos nuevas pistas de nuestras otras máscaras y una nueva mecánica entra en escena. Además tenemos un invitado o invitada especial, pero para eso necesitamos a nuestras queridas investigadoras para que nos digan sus teorías. Bienvenidas una gala más, Pameris y Julia. ¡Holi! ¡Hola! Dicho esto, que dé comienzo la segunda gala de Mask Crossing Singer. Pues chicos, como sabéis, en la gala de hoy nuestras investigadoras van a tener una pregunta que se la van a poder hacer a cualquiera de los concursantes, pero en este caso la tiene Pameris, así que Pameris, cuando tú quieras le puedes hacer esa pregunta a cualquiera de nuestros concursantes. Pues chicos, la gala de hoy comienza con los nominados. Al finalizar la gala conoceremos a ese expulsado o expulsada entre el Arlequín y el Oni, pero primero vamos a saber unas pistas más tanto del Arlequín como del Oni y de sus actuaciones. Empezamos con el Arlequín, que nos ha dejado esta pista. Los reyes siempre han estado por encima de mí, pero no en altura. Ahora ya que conocemos un poquito más sobre el Arlequín, vamos a ver su actuación. Pues chicas, después de la actuación del Arlequín, Pameris, ¿qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Esta vez, por la última pista que nos ha dado en la cual dice que los reyes siempre están por encima de mí, pero nunca podrán superarle en altura, me ha dado que pensar que puede ser un vecino de altura bastante grande. Entonces he estado mirando a ver qué vecinitos tenemos así de grandes en el juego y tenemos por ejemplo los osos. En este caso voy a decir que puede ser Gruñerto. Gruñerto, bueno. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Bueno, pues a mí la pista también me ha llevado a una especie alta, y no solo eso, sino que se supone que son los verdaderos reyes, y tal vez este Arlequín tenga ese sueño así frustrado, por lo que pienso que se trata de un león, y en este caso sería Surfleo. Surfleo, bueno, así que Pameris piensa que puede ser Gruñerto y Julia piensa que puede ser Surfleo. Si el Arlequín fuera el expulsado, veríamos si alguna de vosotras se lleva un puntito al finalizar la gala. Pero ahora vamos a pasar con el otro nominado, que es el Oni. Pues chicos, ahora pasamos con el segundo nominado, que es el Oni, que nos ha dejado esta pista. Aunque este Oni parezca muy feroz, tiene el corazón más lindo de este planeta. Después de saber un poquito más del Oni, vamos a ver su gran actuación. Chicas, después de la actuación de Oni, Julia, ¿qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Bueno, pues la pista de esta semana que dice que tiene un corazón lindo me lleva a pensar que es un perezoso, lo cual refuerza mi teoría de la semana pasada, que se trata de Morfeo. Además el Oni también tiene esos mini cuernitos al igual que Morfeo y me cuadra a la perfección. Morfeo, bueno. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Yo en mi caso coincido esta vez también con Julia en que puede ser un vecino perezoso, pero en lugar de Morfeo yo voy a decir que es Filberto, porque es así pequeñito, súper adorable y también tiene un corazón súper lindo. Oh, Filberto. Así que Pameris piensa que puede ser Filberto y Julia piensa que puede ser Morfeo, dos vecinitos con el corazón muy lindo. Pues chicos, ahora llega el turno de que pise este escenario la bruja, pero antes vamos a ver una pista más sobre ella. El color rojo está muy relacionado conmigo, ya que me recuerda a las hogueras donde sentenciaban a mis hermanas. Ahora sí que sí, es el momento de ver esa gran actuación de la bruja.
Pues chicas, después de esta actuación que nos ha hecho la bruja Pameris, ¿qué vecino o vecina piensas que se puede esconder debajo de esa máscara? En este caso me voy a decantar por una vecinita en lugar de un vecino como fue en el episodio anterior. Y esta vez va a ser una vecina que creo yo que puede ser una de las más odiadas y además su color favorito es el rojo, que puede ir un poco concorde con esta segunda pista que nos ha dado hoy. Y la vecinita que creo que puede ser es Charo. Charo, bueno. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser la bruja? Pues al contrario que Pameris, la semana pasada yo dije una vecinita y esta vez me voy a decantar por un vecino. Comenté que podía ser Gloria y en esta ocasión me voy a decantar por su querido Alex. Vale, entonces Pameris piensa que puede ser Charo y Julia piensa que puede ser Alex. ¿Estarán en lo cierto? Vamos a pasar con el siguiente concursante. El siguiente concursante en actuar es el pirata, que nos ha dejado esta nueva pista. Muchos marineros le tienen miedo al frío del agua helada, pero para mí es la mejor parte del año. Ahora sí que sí, vamos a darle paso a su actuación. Pues chicas, después de haber visto la actuación del pirata, Julia, ¿qué vecino piensas que se puede esconder debajo de esa máscara? Bueno, pues con la pista de la semana pasada nos quedó claro que se trataba de un vecino gruñón y en esta ocasión nos ha dicho que le gusta el agua helada. ¿A qué especie de vecinitos les gusta el frío y el agua helada? A mí me ha llevado hasta los pingüinos, por lo que pienso que se puede tratar de Guiñón. Guiñón, bueno. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser el pirata? Pues en este caso coincido al 100% con Julitza y no me voy a extender demasiado y voy a decir que es Guiñón también. Vale, así que las dos por unanimidad pensáis que es Guiñón. Pues dicho todo esto, vamos a pasar con la siguiente concursante. La siguiente concursante es la geisha, que nos ha dejado esta pista. Mi madre y yo siempre hemos estado muy unidas y lo que más nos gustaba era salir de paseo por la naturaleza. Ahora sí que sí, démosle paso a la pedazo de actuación que nos tiene preparada la geisha. Pues chicas, después de esta actuación de la geisha, Pameris, ¿tú quién piensas que se puede esconder debajo de esa máscara? En esta ocasión no me voy a llevar por el atuendo de la geisha, pero sí voy a tener en cuenta la pista que nos dio la semana pasada y esta semana, que decía que, bueno, nos llevaba a pensar que podría ser una vecina de personalidad normal y además que le gustaba ir con su madre por la naturaleza, me lleva a pensar que su hobby puede ser la naturaleza. Y por eso voy a decir que puede ser Almendra. ¡Almendra! Me gusta mucho esa teoría. ¿Y tú, Julia? ¿Te vuelves a decantar por un vecinito así asiático? No, yo esta semana he cambiado mi teoría, sí que voy a mantenerme en que se trata de una vecinita de personalidad normal, pero en esta ocasión, ¿qué especie de animalitos les gusta salir a pasear tras su mamá? Se trata nada más y nada menos que de un pato, así que yo me decanto por Deira. ¡Deira! También me gusta mucho esa teoría, así que nada, Pameris piensa que puede ser Almendra y Julia piensa que puede ser Deira. Ahora sí que sí, pasamos con el siguiente concursante. El siguiente concursante en pisar este escenario es el astronauta, que nos ha dejado esta nueva pista. Si este astronauta se hubiera hecho la máscara sería de color rosa. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el astronauta, vamos a ver su actuación. Pues chicas, después de esta actuación del astronauta, Julia, ¿qué vecino o vecina piensas que se puede esconder debajo de esa máscara?
Mantengo como la semana pasada que su afición es la moda y esta vez nos ha dicho que le gusta el color rosa, así que a mí me ha llevado a una vecinita que sé que le gusta mucho a Kawi, que se trata de Cookie. Cookie, bueno. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Yo en mi caso coincido con Julia en que creo que también le gusta la moda, su hobby puede ser la moda, pero por la segunda pista que nos ha dado hoy, la impresión que me ha dado a la hora de expresarse es que puede ser una vecina de personalidad presumida. Y además, revisando así los vecinitos o vecinitas que tenemos en el juego que les gusta la moda y coinciden con esta segunda personalidad, me voy a decantar por Monique. Monique, vale. Entonces Pameris piensa que puede ser Monique y Julia piensa que puede ser Cookie. Ahora sí que sí, pasamos con los siguientes concursantes. Antes de seguir con el siguiente concursante, llega un invitado. Llega el huevo, chicos, pero antes de que nos dé 2 pistas sobre él, quiero deciros que las chicas van a tener un poder especial en esta edición. Van a poder hacer que un concursante invitado de esta gala o de la gala de la semana que viene sea concursante oficial. Si no lo tienen claro, pueden hacerle concursante oficial para que semana a semana le den más pistas y así poder conseguir ese puntito en el desenmascaramiento. Así que chicas, ya sabéis que tenéis ese poder y puede que Huevo sea un concursante oficial de esta edición si las chicas así lo deciden. Ahora es que sí, no me enrollo más y vamos con esas pistas. Al igual que este huevo, siempre me he identificado por el color verde. Y aunque parezca muy tranquilo, para nada, soy la máscara más juguetona de toda la edición. Después de haber conocido un poquito a Huevo, vamos a ver su actuación. Pues chicas, después de haber visto la actuación de nuestro invitado de hoy, que es el huevo, Pameris, ¿quién piensas que se puede esconder ahí abajo? Pues bien, yo en este caso, por la pista que nos ha dado, que aunque parezca tranquilo, le gusta mucho jugar, me ha dado que pensar de que puede ser un vecino perezoso. Como hobby, pues eso, que le gusta jugar. Luego también por la pista de que se siente identificado por el color verde, me ha llevado a pensar en que puede ser un vecino físicamente que tire más por el color verde. Y además la pista o la máscara de que sea un huevo me ha llevado a pensar a un vecino en el que en sus inicios puede haber salido de un huevo, es decir, un pato. Y voy a decir que puede ser Draco. ¡Draco! ¡Wow! Me ha gustado un montonazo tu teoría. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Pues en esta ocasión estoy bastante de acuerdo con muchas de las pistas de Pameris. Lo primero, el color verde, dice que se identifica totalmente. Primero, porque va completamente vestido de este color y lo segundo, porque es uno de sus colores favoritos. A su vez dice que parece tranquilo, por lo que podría tratarse de un vecino perezoso, pero que no lo es, que en realidad es muy juguetón, por lo tanto su hobby puede ser jugar. Y esto me ha llevado hasta un vecinito cuyo nombre es David. ¡David! ¡Wow! Así que Pameris piensa que puede ser Draco y Julia piensa que puede ser David. Pues chicas, ahora necesito preguntaros, ¿el huevo va a ser concursante oficial o directamente vamos a desenmascararlo? Pues en esta ocasión preferimos desvelar al vecinito o vecinita que se esconde tras esta máscara y ver qué nos deparan los siguientes. Vale, pues huevo, sintiéndolo mucho, vamos a ver tu desenmascaramiento. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Nachete! ¿Qué? No puede ser, no puede ser. Pues chicos, como habéis visto, el huevo era Nachete, así que Pamelis y Julia por ahora estáis 0-0. Vamos a ver si con la expulsión de hoy conseguís algún puntito. Pero os voy a explicar las pistas del huevo. Nos decía que este huevo siempre se me ha identificado por el color verde porque lo más identificativo de Nachete es su ceja verde. Y aunque parezca muy tranquilo, como bien habéis adivinado es porque es un vecino perezoso, para nada soy la máscara más juguetona de toda la edición, más que nada porque su hobby era jugar. Así que habéis estado bastante acertadas, pero no habéis sabido interpretar bien esa primera pista. Por eso Nachete es el huevo. Ahora pasamos con los penúltimos concursantes que van a pisar este escenario hoy, que son los capas, que nos han dejado esta nueva pista. Uno de estos capas tiene un estilo muy elegante, pero en cambio el otro es muy simple. Ahora sí que sí, démosle paso a su gran actuación.
Pues chicas, después de esta actuación de los capas, Pameris, ¿qué vecinos o vecinas piensas que se pueden esconder debajo de esas máscaras? Pues yo voy a seguir con mi teoría de la semana pasada y sigo diciendo que son Pécora y Cabriola. Vale, pues Pameris una semana más piensa que puede ser Pécora y Cabriola. ¿Y tú, Julia, quién piensas que puede ser? Bueno, pues en esta ocasión me voy a decantar por un vecinito y una vecinita que se parecen mucho entre sí y son Nenúfar y Felipe, ya que Nenúfar es rosa, Felipe es verde y además Nenúfar es estilo coqueto, glamuroso y Felipe es estilo sencillo. Vale, así que Pameris piensa que pueden ser Pécora y Cabriola y Julia piensa que puede ser Felipe y Nenúfar. Así que ahora sí que sí, vamos a pasar con la última concursante de hoy. Ahora le llega el turno a la última concursante de hoy, que es la novia, que nos ha dejado esta pista. Tantas rupturas me han dado la capacidad de enseñar que a nadie le pase lo mismo que a mí. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la vida de novia, vamos a ver su actuación. Pameris, llegados hasta este punto de la gala, ¿tú quieres utilizar la pregunta en la novia o directamente se desecha? Pues sí, Kawik, me gustaría utilizar la pregunta con la novia en este caso y me gustaría saber cuál es su altura, si es un vecino o una vecina con una gran altura. Vale, pues vamos a ver qué te contesta la novia. La verdad que no soy una novia con una baja estatura, pero yo me consideraría en la media. Pues ahora sí que sí, chicas, después de haber conocido un poquito más con esa pista extra, Julia, ¿quién piensas que puede ser la novia? Bueno, pues la teoría de esta semana sumado con la pista de esta semana ha reforzado todavía más mi teoría de la semana anterior, tratándose así de Bambina, ya que su afición es la educación y es una vecinita de mediana altura, así que me decanto definitivamente por Bambina. Bambina, vale, así que vuelves a pensar una semana más que puede ser Bambina. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser la novia? Yo en este caso lo que he hecho ha sido decantarme por una vecinita también que le gustará como hobby la educación y en este caso como colores favoritos el blanco por el vestido de la novia y el color rosa por el color del pelo. Y me ha llevado hasta la vecina Marita. Marita, vale, así que Pameris piensa que puede ser Marita y Julia una semana más piensa que puede ser Bambina. Ahora sí que sí, vamos a conocer al expulsado de la gala de hoy. Pues chicas, ha llegado el gran momento. Vamos con la expulsión. Luego también conoceremos al favorito o favorita que se llevará un privilegio, pero primero la expulsión. Porque el expulsado entre el Arlequín o el Oni con el 55,3% de los votos, el primer expulsado de la segunda edición de Mask Crossing Singer es... ¡el Oni! ¡Oh, pobrecito! Así que chicos, vamos a ver el desenmascaramiento del Oni. Chicas, vamos a refrescar vuestras teorías. Pameris pensaba que era Filberto y Julia Morfeo. Vamos a ver si se llevan algún puntito. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Leoncio! Eso sí que no me lo esperaba. Yo estoy flipando, nada más que añadir. Así que chicas, como habéis visto, el Oni era Leoncio. Sintiéndolo mucho, Leoncio, eres el primer expulsado de esta segunda edición de Mask Crossing Singer, porque así lo ha decidido la audiencia. Vamos a explicar tus pistas. El color de este Oni representa muy bien uno de mis colores favoritos, porque el azul es el color favorito de Leoncio. Y aunque este Oni parezca muy feroz, hacía referencia a que era un león, tiene el corazón más lindo de este planeta, porque lindo es su estilo y aparte es de personalidad perezosa. Pues chicas, ahora vamos a la otra parte de la moneda. Vámonos con los favoritos. Bien, vamos a conocer a los dos grandes favoritos de la primera gala. Todo esto ya sabéis que puede cambiar, pero el que sea favorito en primera posición se va a llevar un privilegio para la semana que viene. Y el privilegio es que la semana que viene, chicas, nos va a dar una pista. Así que vamos a ello. En esa segunda posición, con el 13,2% de los votos, esa segunda posición como favorita se la lleva la novia. Muchísimas felicidades, novias, estaba ahí entre esa posición segunda, pero quien se lleva la primera posición para ser favorito
con el 52,6% de los votos es... ¡Los Capas! Muchísimas felicidades, Capas, habéis sido los grandes favoritos de esa primera gala. También os digo, cuidado porque esto puede cambiar, pero la semana que viene no vais a dar pista. Ahora llegamos a la parte de las nominaciones. Nominaciones que ha elegido la audiencia. Porque el primer nominado por la audiencia es... ¡El Astronauta! Astronauta, eres uno de los primeros nominados que se batirá en duelo con el siguiente nominado elegido por la audiencia. Y este segundo nominado es... ¡El Pirata! Así que Pirata versus Astronauta. La semana que viene desenmascararemos a uno de vosotros dos, así que muchísima suerte en las votaciones que tenéis abajo en la descripción. Chicos, ya sabéis que podéis votar por vuestro expulsado y por vuestro favorito, que tendrá un privilegio la semana que viene. Pues chicos, hasta aquí la gala de hoy. La semana que viene conoceremos la identidad o del pirata o del astronauta. Aparte conoceremos más pistas, menos de los Capas, que ya sabéis que han sido favoritos y no os van a dar pistas, pero la semana que viene tiene una mecánica muy especial. Veremos si Pameris y Julia utilizan esa mecánica nueva de esta gala, que no han usado en huevo, y lo usan en el siguiente invitado. Y aparte, 2 de los concursantes van a dar pistas falsas. Así que la semana que viene va a estar muy pero que muy interesante. Ya sabéis que nos tenéis que dejar todas vuestras teorías en Twitter con el hashtag MaskCrossingSingerT2 y abajo en los comentarios de YouTube también. Así que nada, esperamos que os haya gustado un montonazo esta gala y que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Chao!